se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Bueno, esa hermosa cortina significa que ya estamos en comunicación con el politólogo Aurelio Argañarás, a quien lo saludamos, le damos la bienvenida y anunciamos también el título de su columna, El año de la peste. Hola Aurelio, buen día, ¿estás ahí? Ahí estoy, acá estoy, María Inés. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, bienvenido y feliz año. Feliz año. Sí, claro. Por lo menos tenemos casi asegurado que va a ser mejor que el 2020. Claro, habría que hacer muy mucho para para que no sea mejor que el 2020, realmente, Aurelio, ¿no? Realmente. Bueno, el año de la peste. El año de la peste. Bueno, en el caso particular de la Argentina, hemos terminado con dos buenas noticias del año, ¿no? Por un lado, con la sanción de la ley del aborto y con el comienzo de la vacunación. Sí. Creo que desde el punto de vista político, lo más notorio del tema de la vacunación es que es el fracaso completo de la campaña de la oposición, que trató de ennegrecer el panorama cuando, por modesto que haya sido el comienzo de la vacunación, es en los hechos y simbólicamente un hecho muy significativo después del año terrible que hemos vivido, ¿no? El año de la peste. Sí. Y bueno, era tan notoria la alegría y la emoción del personal, de los médicos, del personal de salud, que eso de por sí era un desmentido categórico, casi una especie de bofetada en la cara de los agoreros, que bueno, llegaron a hablar de la vacuna soviética, ¿no? Como la tarada esta del TN que habló de la Unión Soviética, ignorando que hace 30 años que la Unión Soviética no existe. Claro, sí. Pero bueno, se trata justamente de gente que está un poco trasnochada y que no reacciona bien. Y se trata... Reacciona con perdón. No, digo, se trata de una campaña feroz de los medios hegemónicos, ¿no? Que están inclinados hacia un lugar indudablemente y están haciendo todo lo que pueden para, bueno, desprestigiar, confundir, desinformar, ¿no? Yo diría que el establishment completo, sí, tenés está razón. Con los medios hegemónicos como un brazo, con el Poder Judicial como otro brazo, y con Cambiemos protagonizando la parte política, están empeñados en que el gobierno fracase. Yo diría que ese es todo su programa. Y no importa lo que cueste. ¿Cómo? Y no importa lo que cueste, en este caso vidas, ¿no? No importa. No importa lo que cueste. Si cuesta vidas, como dijo Macri, que se mueran los que se tengan que morir. Que se mueran los que se tengan que morir, y bueno, y si se mueren más, mejor. Claro. Bueno, creo que esas dos noticias han significado no sé si, no sabría cuantificarlo, pero un cambio en la relación de fuerzas. Han tonificado al gobierno, lo han posicionado mejor ante la opinión pública, han mejorado el ánimo social. Bueno, por supuesto que el campo de los y las celestes lo ha vivido con amargura. Se ha dicho de paso, yo no estoy dispuesto, me alegro mucho de que haya salido la ley, pero al mismo tiempo declaro mi respeto y mi aprecio a las y los celestes que militan en el campo nacional y popular y cuya figura emblemática a nivel global es Francisco. Yo no me voy a pelear con Francisco por ese tema. Creo que lo que tenemos que privilegiar es la unidad nacional contra la antipatria. Pero bueno, ese no era el tema de la columna, es tomarlo como una especie de digresión.
En realidad el tema que yo quiero desarrollar acá, Sí, con la brevedad que impone, digamos, una columna de radio, es el tema que desarrollé al comienzo de la pandemia, en una nota que invito a los oyentes a leer en mi sitio web, que se llama ¿Hacia dónde vamos? La aldea global después de la pandemia. Porque creo que este año terrible va a marcar una especie de antes y después. Aunque tarden en verse los efectos que esto ha tenido en el mapa geopolítico global, que son de distintos tipos, son prácticos y son también morales. En el sentido práctico, creo que es muy notorio la situación ruinosa de los Estados Unidos, la catástrofe que está viviendo Europa, con una población que además no ayuda, con resistencias a la vacunación, como también se ven aquí, pero en una situación que creo que es mucho más dramática que la nuestra, porque Europa, como todo el mundo sabe, está pasando por la segunda ola y tiene miles y miles de contagiados y miles de muertos. sí. Y no hay ningún signo de que la situación pueda mejorar en lo inmediato, porque inclusive con el tema de la mutación británica de la cepa. Sí, que comenzó ahí, pero ya se está dando en otros países también, sí, Aurelio. Sí, se está propagando con la misma velocidad con que se propagó el coronavirus. Digamos, yo recuerdo lo que fueron los comienzos de la peste, que creo que obligaron a llevaron a error a muchísima gente en cuanto a cómo se iba a desarrollar el asunto, incluido, ¿por qué lo vamos a negar?, a nuestro ministro de Salud Pública con su famosa frase de que acá me va a llegar. No lo digo como condena, lo digo como una muestra más de lo que ha sido esto para los funcionarios de salud y los funcionarios de gobierno, de todos los gobiernos del mundo. El otro día escuchaba una expresión de un funcionario inglés que decía lo que los medios hegemónicos no dicen, porque carecen de la más mínima objetividad, hasta te diría la más mínima sensatez para presentar las noticias. No tienen ética en realidad. Yo iría por ese lado. Prefieren hacer propaganda que informar. Pero este funcionario inglés decía, esta situación ha sido tan complicada y estábamos tan poco preparados para enfrentarla, que todos los gobiernos hemos cometido errores. Y es así. Es así, totalmente. Es así, todos los gobiernos aún los que se errores. dicen primer mundo, Aurelio. ¿Cómo? Aún los que se autodefinen como primer mundo. Pero por supuesto, y ellos en primer lugar. Ellos en primer lugar. Sí, y mayores errores. Sí. Claro, una de las consecuencias que yo veo desde el punto de vista espiritual o moral, ¿no? Hay digamos, entre esos dos términos está la categoría de fenómeno al que me quiero referir. Es la pérdida completa de prestigio ante el conjunto de la aldea global de los países centrales. Países centrales eran vistos por los africanos, por los latinoamericanos, por algunos países asiáticos como una especie de modelo, como que estaban en otro nivel civilizatorio, como en algunos sentidos como modelo imitar. Incluso hay gente que todavía está prisionera de esas ideas, por ejemplo, cuando piensa que una vacuna inglesa tiene que ser
necesariamente mejor que una vacuna rusa, china, y ni hablemos de una vacuna cubana. Sí, sí, Aurelio, es así, ¿No? y es mucha la gente que piensa así. Es mucha, pero Sí. es un fenómeno que ha sufrido un golpe mortal, que no puede dejar de impactar en el mediano plazo, cuando decante todo esto, porque esto es algo que todavía lo estamos viviendo. Por supuesto, sí, sí. En una situación de un gran atolondramiento colectivo, pero no ha decantado. Las cosas empiezan a ser reflexionadas cuando el acontecimiento pasa. Claro. Y esto, como todas las cosas del mundo, va a pasar en algún momento, y entonces van a aparecer los balances de lo que pasó y de cómo actuó cada uno. Claro. Y realmente el mundo central va a quedar muy mal parado frente a eso, con sus sistemas sanitarios privatizados por la época de del neoliberalismo y el consenso de Washington, por los Estados Unidos en la cúspide de la ineficiencia para enfrentar esto, y de la locura colectiva y de la locura gubernamental, en la cual por supuesto sobresale Trump, ¿no? Pero sí. Pero es el conjunto del sistema el que ha fallado en los Estados Unidos. Y no sabemos todavía cuánto va a incidir el daño sufrido por los Estados Unidos, no superado todavía de ninguna manera. Claro. Al contrario, están en pleno auge de la pandemia. De la pandemia, sí. Y eso, y es que cuando falla la política, falla todo, porque como está atravesado por eso, tiene que ver, mucho que ver. Es inevitable. Claro. Estas situaciones son las que muestran la importancia de la política. Entendida también, pero no solamente como gestión de gobierno, digamos, ¿no? No, por supuesto que como orientación, Claro. como orientación general. Sí, sí. Y bueno, y vemos que los malos gobiernos le han hecho pagar a sus poblaciones un precio Muy alto, extraordinariamente alto sí, sí. y evitable, como era en el caso de Estados Unidos y en el caso de Brasil, ¿no? Sí, sí. Pero en los otros casos creo que los precios altos obedecen a políticas anteriores, como esto que te decía de la destrucción de los sistemas de salud. Sí, sí, sí. Frente a ese cuadro, contrasta, pero de una manera que creo que no se alcanza a apreciar con toda su plenitud, porque por el silencio de los medios de prensa globales que nos llegan acá, y que son los medios occidentales, pero contrasta violentamente la realidad de China. En China prácticamente no hay más COVID. Y eso es un hecho histórico universal de una importancia que todavía no se mide. Pero China tiene por allí algún pequeño brote rápidamente controlado. Han pasado meses y meses sin muertos por coronavirus. Va a ser interesante, sí. Va a ser interesante analizar esto que vos mencionás, Aurelio, ¿no? Pero claro, porque además sí. la manera en que lo han encarado, hay una manera que tiene que ver con lo cultural, sí. y la disciplina social que existe y que es espontánea de una población que por otra parte confía en su gobierno, ¿no? Pero que es una población seria y disciplinada, y contrasta violentamente con esta locura, por ejemplo, de los franceses que no se quieren vacunar. Y, bueno, seria y disciplinada, pero por otra parte hay también ayudado obviamente por esa disciplina social, pero con la utilización de medios como por ejemplo la geolocalización de toda la población, el confinamiento inmediato de algún contagiado y de todas las personas con las cuales han tenido contacto, cosas que establecen a la perfección con el sistema de los geolocalizadores, que
están en los teléfonos celulares, creo que vos sabés que es así. Sí, por supuesto. Eh, Sí, sí. Lo aclaro porque a lo mejor hay gente que no sabe Claro. cómo funciona eso, ¿no? Sí, sí. Y entonces, el contraste entre esa realidad en la cual la situación está superada sin vacuna, Ujú. antes de la vacuna, aunque los chinos al mismo tiempo están haciendo 5 vacunas, eh, contrasta violentamente con la realidad del resto del mundo. Un caso particular poco nombrado también de muy buen manejo del tema es el de Vietnam y el de Cuba. Claro, Cuba, hablar de la eficiencia de Cuba es también una bofetada en la cara de los Estados Unidos, Y entonces sí. también es algo que El tema se salud. silencia. Claro. Pero no solamente Sí. Cuba tiene un bajísimo número de muertos, creo que el último número que leí eran 126, Sí, sí, muy bajo. muy bajo, sino que además está anunciando que en marzo va a comenzar a vacunar con su propia vacuna. Sí, lo leí. Sí, sí, sí. Eh, Qué interesante, sí, sí. y claro, Vaya. y bueno, por otra parte, curiosamente, aprovechando esta situación, China acaba de firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea, que es una bofetada en la cara de los Estados Unidos. Después de haber firmado, no sé si fue a comienzos de este año o a fines del anterior, un tratado de libre comercio similar con un conjunto de países asiáticos y la adhesión de algunos países latinoamericanos como Chile, que relaciona en un tratado de libre comercio a un conjunto de países que representan el 30% del Producto Bruto Mundial. Ujú. Sí. Bueno, todo eso en el marco de una situación en la cual evidentemente Estados Unidos está sumido en una crisis política que podría calificarse como una de las más graves de los últimos 100 años. Sí, ¿no? Muy grave, muy grave. Claro. Entonces, creo que cuando todo esto concluya, vamos a empezar a tomar nota de que el COVID representó un antes y un después. Ujú. Bueno, mucho más que eso no me animo a decir. Ujú. Creo que espero que en el 2021 pueda darse por superado en todas partes esta situación. Tengo una confianza bastante grande en que, por lo menos en el caso de la Argentina, eso se logre, Ujú. tengamos un año 2021 con una recuperación económica más o menos importante. Ojalá. Y en ese marco, eso ya es no es un pronóstico, sino un deseo, una expectativa. Es una expectativa que si ciertas cosas se hacen bien, es perfectamente posible de que tengamos en las elecciones del 2021 un triunfo electoral aplastante sobre esta formación política que opera en el país prácticamente como si no fuera Argentina, como si Sí. se tratara de una fuerza de ocupación extranjera Ujú. que no piensa en el país salvo para arruinarlo y saquearlo. Y endeudarlo. Bueno, Aurelio, cerrando así la columna, cerrando este ciclo de ¿Y vos qué pensás? Del año 2020, te envío, bueno, mi agradecimiento, por supuesto, desde ya, por tu valiosísimo aporte a este programa. Y lo mencionaba esta mañana también, por el valioso aporte en lo que respecta a mí, a mi pensamiento crítico, a unirnos a grupos de pensamiento para debatir, para aprender y, bueno, en realidad para cada vez ser más y poder entender ciertas cosas que a veces
no se tienen muy claras. Bueno, por eso te envío mi agradecimiento, mi afecto, un gran abrazo y ojalá que cuando comencemos nuevamente en el 2021 ya con la programación de Radio Tortuga, pueda contarte y vos qué pensás y la radio con tu aporte sobre política. Es contar, por supuesto, que eso va a ser así, siempre que la radio quiera y podamos. Bueno, yo en realidad te agradezco la oportunidad que significa participar del programa y bueno, te deseo a vos y por supuesto que también a los oyentes de la radio y al personal de la radio, a los protagonistas de la radio, el mejor 2021 que nos sea posible. claro que sí. Un abrazo, compañero, gracias por todo. Un abrazo. Chao, chao. Así pasaba el politólogo Aurelio Argañarás, bueno, a quien justamente le mencionaba esto, ¿no? De el agradecimiento de mi parte por su compromiso, por su responsabilidad, porque, bueno, sabemos que como hombre de pensamiento y de militancia, tiene una agenda muy cargada de charlas, vía Zoom o como sea, ¿no? Con universidades, con distintos espacios. Pero aún así, siempre está presente con su responsabilidad para su columna de los sábados. Un abrazo a Aurelio, muchas gracias.